Hola a todos, yo soy Carlos Plaza y esto es La piel de toro. Hoy vamos a hablar de cómo denominar correctamente a los distintos contendientes de la Guerra Civil Española. Hay mucho ruido con este tema. Rojos, azules, fascistas, nacionales, republicanos, gubernamentales... ¿Cómo les llamamos? En este vídeo vamos a aclararlos. Vamos a empezar por el bando republicano. Aquí los términos que recibe son múltiples. Vamos a comenzar por el término rojos. ¿Es correcto llamar rojos al bando republicano? A mi juicio, en modo alguno. Rojos es un término cargado de carga ideológica, no es un término neutral, es un término despectivo acuñado por el bando contrario, por los franquistas, para referirse a los republicanos. Ellos identificaban al bando republicano con los comunistas. Los comunistas realmente solamente eran una facción más de este bando. Por tanto, este término, por no ser neutro y por ser reduccionista, no debe ser empleado. Y el término marxistas. Difícilmente se pueden tachar a los partidos de izquierda burguesa o al PNV como marxistas. No todos los republicanos eran marxistas. Los leales. Este es otro término que se ve mucho en la prensa de la época, así es como se llamaban a sí mismos los republicanos. Sin embargo, hoy está abandonado. Hoy nadie dice los leales. Es importante conocerlo porque lo vamos a encontrar mucho en las fuentes de la época, sobre todo republicanas refiriéndose a sí mismas, pero hoy en día no lo vamos a usar porque está en desuso. Los frente populistas. Pues pasa un poco lo mismo que con los rojos. Al final se ha convertido en un término despectivo. El Frente Popular era una coalición de partidos que se presentó a las elecciones de febrero del 36 y ya está. No fue un contendiente en la Guerra Civil Española, aunque evidentemente todos estos partidos apoyaran a la República en la Guerra Civil. Sin embargo, partidos como el PNV, que no estaban en esta coalición electoral y que difícilmente comulgaban con sus ideas, sí estaban apoyando a la República. Por tanto, es un término que no engloba a todas las facciones republicanas y que a mi juicio tampoco es un término neutral. Bando gubernamental. Este término ya sí empieza a ser más neutral. Sin embargo, a mi juicio no es completamente exacto, ya que había facciones del ejército, especialmente de izquierda revolucionaria, como la CNT o la FAI, que si estaban al lado del gobierno era por una pura cuestión de circunstancias. Ellos no se identificaban con el gobierno republicano, su primer objetivo era la revolución social y si estaban haciendo la guerra civil al lado del gobierno republicano era por una cuestión, como digo, de circunstancias y de enemigos comunes, pero su fin último, no lo olvidemos, era hacer la revolución social. De gubernamentales tenían poco. Y por último, el término que a mí me parece más correcto, por englobar a todas las facciones y por ser ideológicamente el más neutro, es el de bando republicano. Así debemos, a mi juicio, denominarlo si queremos ser imparciales. Y ahora pasemos al bando nacional. Pues también hay muchísimas formas de llamarlo. Los fascistas, los nacionales... Vamos a ver varios términos y vamos a ver cuál es más correcto. En primer lugar encontramos el término facciosos. Pasa un poco lo mismo que con leales. Se encuentra mucho en la prensa de la época, especialmente en las fuentes republicanas. Así era como llamaban los republicanos a los alzados. Facciosos tiene una carga ideológica muy grande, es un término también despectivo, es el equivalente a rojos en el otro bando. Por tanto, facciosos nos sirve para acudir a las fuentes de la época y entender este término, pero no para usarlo en la historiografía moderna. Fascistas es un término que merece una reflexión del que vamos a hacer otro vídeo muy pronto. ¿Los franquistas eran fascistas? A mi juicio, no. Fascista hoy se ha popularizado para referirnos a todo el que no piensa como nosotros, por un lado, y a las ideologías totalitarias, por otro lado. Sin embargo, en historia fascista es el régimen de Mussolini, que alcanzó el poder en Italia después de la marcha sobre Roma en 1922. Antes de esto ya había un movimiento fascista, que era un movimiento paramilitar, que llegó al poder, como digo, en 1922, y este término debe ser usado refiriéndonos a este régimen o a aquellos que comparten una ideología similar. Dentro del franquismo, a mi juicio, insisto, solamente encontramos un bando que era parecido ideológicamente al fascismo, de derecha revolucionaria, si lo queremos llamar así, que era la Falange. Pero la Falange era una parte más del franquismo, no era el grueso del franquismo. Todos los franquistas no eran falangistas. De hecho, la Falange quedó unida, quedó incardinada en el aparato franquista por el decreto de unificación del 37, convirtiéndose en una facción más
que por cierto fue perdiendo poder a lo largo de la guerra y a lo largo del franquismo. Franco usó la falange para sus propios fines. Franco no era en modo alguno falangista. Franco era, si lo queremos llamar así, nacional católico, era un nacionalismo de tintes católicos, pero no era un nacionalismo revolucionario como el fascismo italiano. Por tanto, el franquismo no era fascista. Era fascista una parte del franquismo, una facción del franquismo, que además fue perdiendo poder según avanzó el franquismo. Rebeldes. Sensu estricto, el bando franquista era un bando rebelde, ya que se rebeló contra el orden constituido. Esto tiene poca discusión. Sin embargo, rebeldes sí que tiene cierta carga ideológica peyorativa. Podemos usarlo, pero con precaución. Yo prefiero el término sublevados. Y solamente atención para referirnos al bando franquista desde el 18 de julio del 36 hasta la exaltación de Franco a la jefatura del Estado a finales de septiembre de 1936. En este vídeo de aquí lo cuento. Por tanto, los sublevados es un término correcto para referirnos al bando franquista cuando no tenían a Franco como jefe de Estado. Era una amalgama de facciones, cada una liderada por su propio líder, que solamente tienen en común que se habían rebelado contra la República. El término nacionales era como se denominaban a sí mismos los franquistas durante la Guerra Civil. Este término se ha popularizado y a mí no me parece incorrecto usarlo. Sin embargo, me parece más correcto usar el término franquistas, ya que engloba a todas las facciones del franquismo, que eran muchas, aunque a veces pensemos que era un movimiento monolítico. Había monárquicos alfonsinos, había carlistas, había falangistas, estaba la Iglesia Católica, la derecha conservadora. Era un movimiento muy heterogéneo, aunque a veces pensemos que no. Por tanto, el término franquismo engloba a todas estas facciones bajo el liderazgo de Francisco Franco después de su proclamación como jefe de Estado en septiembre de 1936. A mí este me parece el término más neutro y más correcto. Hay que hacer una consideración previa, y es que en historia tenemos que ser lo más asépticos posible. Todos tenemos nuestra ideología y todos podemos hablar después de comer con nuestra familia de lo que pensamos de un bando o de otro, de la guerra civil, de Franco o de Azaña. Pero cuando hablamos de historia, cuando pretendemos hacer historia seria y de calidad, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Y aquí tenemos que entender una cosa, y es que nosotros entendemos el mundo a través del lenguaje. Los términos que usemos ya están dando nuestra visión del mundo. Hay términos que apenas tienen carga ideológica y términos que están repletos de carga ideológica. En historia tenemos que minimizar la carga ideológica al máximo. Por eso tenemos que intentar usar los nombres más asépticos y más imparciales posible. Espero que os haya gustado el vídeo. No vais a encontrar fuentes en la descripción esta vez, ya sabéis que siempre las pongo, pero esto es una reflexión mía personal que he decidido compartir con vosotros porque me parece una cosa muy útil, sobre todo para eliminar ruido y para eliminar malentendidos cuando hablamos de la Guerra Civil Española. Así que suscribíos si no lo habéis hecho todavía, dadle un like al vídeo, compartidlo si creéis que a alguien le puede interesar y yo por el momento me despido. Hasta luego.